vamos a la provincia de Mendoza para dialogar con Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, a quien desde ya le agradecemos mucho que nos atiendan esta mañana. Buen día, Carlos. Darío Río lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día a la audiencia. Bueno, lo llamamos, en realidad es una alegría poder hablar con usted, tener de primera fuente lo que está sintiendo el campo en estos momentos, y sobre todo en principio preguntarle por el comunicado que emitieron las 4 entidades que agrupan al sector, donde destacan la incertidumbre y preocupación de los productores del campo por las medidas adoptadas por el Banco Central. Sí, la verdad es que son restricciones que generan mayor incertidumbre y que hacen que se agrave la situación. O sea, en este país creo que debemos generar la oportunidad de un consenso legítimo en donde estén todas las fuerzas políticas, en donde estemos los distintos actores de los distintos sectores y que pensemos en cómo salir de toda esta situación que tiene el país, trabajando, obviamente que generando mayores producción, generando empleo y tratando de darle las divisas al país que necesita, pero esta medida restrictiva genera todo el impacto que va a tener sobre los insumos importados, que es lo que necesita el campo para producir. Entonces, obviamente que ya con las retenciones tenemos un dólar totalmente mucho más bajo que el oficial, y tenemos que preparar una campaña con un dólar de incertidumbre, se le podría poner, y la verdad que se hace bastante difícil y desalienta. Para colmo nos encontramos con un año atípico, con lo climático bastante complejo, con la sequía, y mucha gente ya está viendo con preocupación la posibilidad de desarrollar la fina, que no se sabe si el trigo llega a buen término, y el inicio de la campaña gruesa, que tampoco se sabe si va a tener el perfil de humedad necesario, y le sumamos la incertidumbre económica. La verdad que es un combo que no es el deseado para la Argentina. Sí, la primera, me gustaría aclararlo para que todos sepamos, ustedes cuando venden, ¿a qué precio cobran el dólar? Y cuando tienen que comprar un insumo, ¿a qué precio lo pagan? Claro, en el caso de la soja estamos en el orden de los 50, 53 pesos, que es lo que queda del dólar oficial, descontándole el 33%. Claro. En el caso del maíz y del trigo, en el orden de los 68, 69 pesos, que es el dólar oficial, descontándole el 12%. El dólar, por ahí que le dicen el dólar vaca, que es el dólar oficial, descontándole el 9%. Y las economías regionales exportan con un dólar oficial, descontándole el 5%. Y el problema es que los insumos, para acceder al dólar, deben refinanciar las deudas que tengan en el extranjero, con lo cual le dan nada más que el 40% del dólar oficial, y el resto en una negociación que obviamente va a encarecer y va a terminar siendo cercano al dólar blue. Entonces el desfasaje es tremendo, y claramente en el caso de lo exportable lo podemos comparar, ni que hablar en las economías regionales en donde hay producciones que se producen con insumos dolarizados y se insertan en el mercado interno en pesos. Entonces ahí todavía la simetría es más grande. Claro, porque se habla mucho lamentablemente se desconoce en realidad la realidad del campo, el trabajo, el esfuerzo, los factores climáticos y sobre todo esta relación de realmente lo que llega al bolsillo del productor. También hay la realidad de que no todo el mundo tiene grandes extensiones, ¿no? O sea, particularmente la Federación Agraria agrupa productores pequeños y medianos. Sí, y que producto de una concentración no que se ha dado en los últimos 10 años, que viene un proceso de muchas décadas
de concentración, y obviamente que el que va desplazando es al pequeño y al mediano productor, que es al que representamos nosotros, y que las realidades son distintas. Por eso pedimos un escalonamiento en el trato impositivo, de manera tal que las asimetrías que hay, el pequeño productor pueda seguir realizando su desempeño, y que en definitiva es el que viene a preservar el entramado rural del interior del país. Sinceramente es lo que hay que proteger. Esto no es para echarle la culpa ni a este, ni al otro gobierno, sino para que trabajemos en conjunto en una política pública que realmente consolide a la producción, a la generación de empleo, y a que el país salga adelante. Porque de esta forma, la verdad que es una incertidumbre y un desaliento que hace bastantes años que no se veía. Carlos, ¿qué tal? Lo saluda Gabriel Ríos Malán. Buen día, Gabriel. Le quería consultar si toda esta incertidumbre que genera esta medida se la pudieron comunicar al gobierno y si tuvieron alguna respuesta. Estuvimos hablando días atrás con el ministro. En estos últimos días no hemos tenido comunicación, pero obviamente que están sabiendo de nuestra mirada, y que en estos días vamos a tener nuevamente reuniones para seguir abordando esta situación, en donde por ahí es un contrasentido, porque uno está pensando en cómo proyectarse en un incremento de producción, en cómo generar mayor cantidad de empleo y mayor ingreso de divisas, y aparecen estas normas restrictivas que generan ese desaliento, y que debemos salir de esa situación y dar las expectativas claras para que el descomprimir de impuestos y la posibilidad de alentar la inversión seguramente que va a dar mayores réditos que ir sobre una presión tributaria mucho mayor, y digamos, esto de dar pescado y no caña de pescar, es decir, dar subsidios a la gente, lo debemos reconvertir en dar posibilidades de empleo genuino y que tengan la recuperación de la dignidad a través del trabajo. Hablaba usted, Carlos, del tema este que ya ha establecido, del 40% de los dólares que ustedes necesitan para comprar, no solo ustedes, en realidad la industria, para pagar sus créditos exteriores. Y eso puede ser, seguramente va a repercutir también en los mercados, en las empresas que ustedes le venden, porque también ellos a su vez tienen que refinanciar su realidad. ¿Esto puede ser que corte la cadena de importaciones, o ustedes lo ven que pueden acceder a esa flexibilidad sin romper el circuito? No, lo vemos precisamente con mucha preocupación, ya sea las empresas que tienen que traer insumos como las mismas exportadoras. Ellos hacen la prefinanciación para comprar y pagar en el momento que el productor quiere vender, y ellos están exportando en el momento que tienen la demanda, y esa prefinanciación, si tiene algún entorpecimiento, y seguramente que la variable de ajuste la va a pagar el productor, porque cualquier distorsión que tengan en la moneda que ellos deban hacer la operación, al que van a afectar es al productor. Y la verdad que es lamentable esto, porque se da en un momento en donde los commodities, gracias a Dios, están tomando un empuje, donde están despegando bastante bien a un precio internacional potenciado, una soja que está más cerca de llegar a los $400 y que estar en el piso que estuvo de los 300 o menos de 300, y la verdad que eso hay que aprovecharlo y generar estímulo y más producción. Mucho se habla desde sobre todo desde las ciudades, ¿no? Desde la capital, de que la tecnología ha bajado mucho
la cantidad de trabajadores en el campo. ¿Esto es realmente así o a pesar de ello ustedes pueden generar puestos de trabajo? Y ahí para dividir cosas, o sea, a ver, la tecnología cuando suprime esfuerzo, bienvenida sea, o sea, porque los trabajos han sido muy rudimentarios y de mucho esfuerzo corporal, físico para los empleados. Toda esa tecnología que venga a alivianar las tareas, bienvenida. Obviamente que detrás de eso viene algún desplazamiento, pero hay sectores que no son de cultivos extensivos, en las economías regionales, que son cultivos intensivos en donde la mano de obra no se va a poder desplazar nunca y que lamentablemente están muy alicaídas esas economías y hay que estimularlas para recuperar ese potencial de generación de empleo que lo tienen, pero cuando no hay rentabilidad por lo general se caen, hay una distorsión muy fuerte entre lo que recibe el productor y lo que termina pagando el consumidor y que ha sido uno de los elementos de esa desaparición de productores y de caída de las economías regionales. Uh-huh. Y teniendo en cuenta que la pregunta que le hacía Gabriel también, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el campo produce el 70% de los dólares que ingresan al país, aproximadamente. Esto indicaría la necesidad de tener un diálogo permanente, ¿no? Y para anticipar por lo menos las medidas que se toman a nivel de comercio y de exportación, me parece. Sí, claramente. En un factor tan decisivo en un país debemos tener, no que tengamos supremacía de trato ni nada, pero sí tener la previsibilidad y la certidumbre necesaria para un rubro en donde está generando las grandes expectativas del país. Obviamente que debe ser mucho más corto el circuito de diálogo y ir diagramando las políticas precisamente para ir en el sentido de superar esta coyuntura problemática que tenemos y no generar mayor incertidumbre. Claro. ¿Hoy lo sorprendió el aumento de los combustibles también? Y son todas luces que se van encendiendo y que todas van en un contrasentido de las posibilidades de inversión y de tener una brecha de rentabilidad lógica para que se puedan estimular. Tenemos también una situación que también genera mucha incertidumbre, que es la falta de un fondo de emergencia y un seguro multirriesgo que le dé más garantías a la inversión. La inversión para producir es muy alta, y errarle una cosecha y que no tenga resarcimiento al productor le significa fundirse y salir del circuito productivo. Entonces, todas estas variables, porque desde el gobierno se lo mira con un 33% cuando cosecha y cuando no cosecha también de lo que tenga el 33%. Y la verdad que se torna muy difícil y en las malas estamos solos y en las buenas tenemos el socio al Estado. ¿Los productores empiezan a ver países vecinos para mover sus producciones? Y hay productores, no los nuestros, obvio, pero productores más grandes, más capitalizados y que por lo general generan arriendo y por ahí si tienen condiciones mucho más favorables en otro país empiezan a migrar hacia donde les dan mejores condiciones. Uh-huh. Y me comentaba un productor de la provincia de Buenos Aires, del interior, por supuesto, ¿no? de Carlos Tejedor precisamente, que estaba muy difícil vender y no había valor para vender carne vacuna, por supuesto, al mercado interno. Y también que estaba muy baja rentabilidad. ¿Es así realmente? Y ha tenido sus altibajos. La demanda es buena, obviamente con todos estos aspectos inflacionarios por ahí queda un poco desfasada. La necesidad de proteína cárnica es buena, por ahí lo que necesita es un acompañamiento en los precios
que por lo general, obviamente que dentro del país, para preservar el consumo, siempre se lo trata de pisar y de que no tome vuelo, porque los valores altos condicionarían el consumo interno. ¿Cuándo piensan ustedes, dentro de lo que es la comisión de enlace, o ya han dialogado, o cuándo piensan dialogar entre ustedes para luego pedir una nueva reunión al gobierno, me imagino? Sí, venimos dialogando prácticamente a diario y con el gobierno ha quedado una agenda abierta para continuar estos temas, que obviamente el diálogo lo tenemos, lo que pasa es que estamos pidiendo que tenga concreción en las medidas, porque si no el diálogo se transforma en una situación estéril y con resultados prácticamente negativos. Carlos, le agradecemos muchísimo este contacto. Realmente hacía tiempo que queríamos hablar con usted para conocer lo que está aconteciendo con este sector básico, digamos, es el motor de la economía nacional, y esperemos que pronto por lo menos que se empiece a establecer un diálogo que les permita potenciar, ¿no? Sí, un diálogo sano, sincero, con todos los integrantes del arco político y con todos los sectores de la Argentina. Yo creo que necesitamos juntar toda la mayor predisposición y la mayor cantidad de ideas para salir adelante. Sí, así es, sobre todo lo que mencionaba usted del diálogo, de sumar esfuerzos y de comprender que realmente hay que hacerlo, llevar a los hechos, las palabras, de que nos salvamos todos juntos o estamos condenados a estancarnos, como es lo que está sucediendo en las últimas décadas. Sí, tal cual. Ojalá que llegue ese día, ojalá que haya un acercamiento y un entendimiento entre los argentinos. Muchísimas gracias. Despedimos así a Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina.